Ciencia y tecnología, ponemos los puntos sobre la mesa. Y con mucho gusto estamos recibiendo aquí a la química farmacéutica Teresa Heller. Ella es profesora universitaria también. Y vamos a hablar de la ciencia, la tecnología y los 95 años del Instituto Clemente Estable. Teresa, un gusto tenerte aquí. Bueno, lo mismo, es un gusto para mí estar con ustedes. Estamos en una semana de la ciencia pero muy especial, ¿no? Arrancó el 23, ¿cuándo finaliza? Y finaliza el 31 de julio, porque esto empezó siendo una semana, pero el interés que ha despertado a lo largo de los años, estamos en la 17ª edición de la semana, que empezó por el 2006, ha hecho que se fuera extendiendo. Incluso estos 2 años de pandemia que implicaron otra reconversión de la semana en el 2020-2021 a un formato virtual, y eso también hizo que se extendieran los meses. Este año finalmente hemos llegado a hacerla del 23 de mayo al 31 de julio. Por eso nuestro lema dice acá, cuando una semana no es suficiente, rompemos el almanaque. Como que la semana pasó a ser 2 meses y más tiempo algo. Todavía. Ahora bien, primero que nada, ¿no? La tecnología, la ciencia, la visibilidad e importancia que cobraron durante la época de la pandemia, ¿tiene un correlato en el interés de los uruguayos por la ciencia? Y bueno, sin duda que la pandemia, si había alguna duda, muy lógica y comprensible por otro lado, demostró que la ciencia, la investigación para encontrar las formas de combatir el COVID, la tecnología científica, la generación, la investigación para saber cómo hacer una vacuna y la tecnología para producir esa vacuna son fundamentales. No más eso hizo que, por ejemplo, nuestro lema en el 2020 estuvo relacionado con ese tema de investigar para la salud, porque quedó muy claro que sin los investigadores no podíamos superar este problema, que tenía una dimensión social total y global, ¿no? ¿Se interesa más la gente ahora que ya pasamos a la presencialidad? ¿Hay un aumento en el interés, en la preocupación, en las inscripciones? Bueno, sin duda que este año hemos vuelto al formato mixto. Tenemos actividades virtuales y actividades que son presenciales. Y hay investigadores, porque es muy importante destacar que la Semana de la Ciencia y la Tecnología es de alcance nacional. Es la idea de acercar la ciencia y la tecnología a todos los rincones del país. Es más, incluso en la duda siempre favorecemos ir a lugares más alejados de Montevideo, que hay muchas cosas que estaban tradicionalmente radicadas acá. Afortunadamente todo eso también ha ido cambiando porque hay polos de investigación científica en Salto, en Paysandú, de la Universidad de la República. ¿Adhieren también a esta semana extendida? Sí, sin duda, porque además la comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que es como el motor, la integran 15 instituciones públicas del Uruguay, entre las cuales están, bueno, la Universidad de la República, el INIA, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Ministerio de Industria y Energía. No quiero mencionar a todos porque el Ministerio de Educación y Cultura es el promotor principal y el que hace justamente ese emparejamiento, el matching, como se dice, de los pedidos de colegios, escuelas y liceos a recibir a investigadores e investigadoras a mostrar lo que se hace en ciencia, porque a veces estaba esa idea muy tradicional de que la ciencia está radicada en unos laboratorios un poco misteriosos que nadie entiende. Y que hay que ir a la ciencia, en este caso claro, la ciencia la ciencia está escondida. Y justamente los objetivos de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que son 3, están, en primer lugar, acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad. Después, otro objetivo es, y bueno, ese acercar implica que estudiantes que hacen investigación junto con sus docentes o sus equipos de investigación
van a liceos, van a escuelas. Eso despierta un gran entusiasmo, un gran interés en los escolares de los últimos años, en los liceales, promueve el interés por la ciencia y ver que la ciencia es algo que está en nuestras vidas, en la cotidiana, ¿no? Entonces, por eso se habla de que se trata de contribuir a la alfabetización científica. Porque primero se procuró hace mucho tiempo, bueno, la alfabetización, que todos sepamos leer y escribir y hacer las cuentas básicas. Pero para comprender el mundo actual, cómo funciona, hay que entender un poco la ciencia y la tecnología. Y eso es lo que pretende la alfabetización científica, que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan comprender de qué se trata la ciencia. ¿La tecnología hace que sea más fácil hacer ciencia? Hay tecnologías al servicio de la investigación científica, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, vengo de la Facultad de Química, ¿no? Integro la comisión organizadora por la Facultad de Química. Entonces, la tecnología de los equipos de mediciones es fundamental para que podamos nosotros medir, cuantificar, pero a su vez la ciencia también desarrolla las herramientas para aplicarlo eso tecnológicamente. Hay una interrelación muy dinámica, ¿no? Entre ambas cosas. Hay un caso paradigmático que no tiene nada que ver porque viene de policiales, pero bueno, se hizo célebre, famosa esta genetista Natalia Sandberg que logra, yendo un poco más allá de sus competencias, ¿verdad? Llevar la ciencia a un límite para dar respuesta a un homicidio, nada más y nada menos. Eso es ciencia. Exacto, y mira, justamente es muy interesante porque es la división del Ministerio del Interior que se ocupaba de este tipo de asuntos y pericias. Antes se llamaba policía técnica, hoy en día se llama policía científica, porque realmente es la ciencia al servicio de la resolución de situaciones dramáticas a veces y de interés social, ¿no? Descubrir, ayudar a saber qué pasó. Por eso es otra de las cosas que el tercer objetivo que tenemos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y que es que haya una comprensión a nivel de toda la sociedad de qué importante que es la ciencia y la tecnología y cómo está en toda nuestra vida. Nuestra vida de todos los días, cómo nos lavamos las manos, cómo nos desinfectamos, cómo preparamos nuestros alimentos, todo. Uno puede pensar que de repente la ciencia hace algún tiempo era más teórica, ¿no? Y uno, bueno, teorizaba y ese modelo después, y estoy hablando independientemente de la carrera, la orientación o el rubro, uno teorizaba y bueno, y eso podría después cumplirse, pero hoy da la sensación que lo teórico tiene una aplicación práctica casi inmediata, de pruebas, inmediatamente puedo llegar a ser. Puedo hacer cosas, ¿no? De hecho, hay una generación de los makers, ¿no? Gente que de repente tiene una preparación científica, pero no necesariamente. Por eso digo, la tecnología ha puesto la ciencia, la hizo famosa, capaz que. Sin duda, no sé si es el término, pero. Sí, sin duda alguna. La ciencia, claro, la ciencia tiene esa parte que nunca va a dejar de existir y que es fundamental, que es de la premisa de modelos científicos que hay que elaborar, los modelos matemáticos, físicos, físico-químicos, pero por otro lado es cada vez más ciencia aplicada al servicio de la sociedad, de la resolución de los problemas que realmente importan, ¿no? Que tengamos agua de calidad, que tengamos alimentos que nos hagan bien, que nuestro aire, el agua, los suelos, que vivamos en un ambiente sano. Y todo esto lo posibilita la ciencia aplicada en tecnologías muy variadas. Y eso hay mucha más comprensión actualmente a nivel mundial y bueno, también en Uruguay, porque es creciente el número. Este año tenemos más de 200 divulgadores que primero ellos se inscriben para presentar sus actividades y luego en este periodo que va a llegar hasta el 31 de julio se dirigen a liceos, a escuelas o a otros centros, muchas veces en formato presencial, o sea, yendo físicamente a desplegar su actividad
Y por otro lado, es importante rescatar y resaltar por qué este 23 de mayo. Porque el 23 de mayo es la fecha del nacimiento de Clemente Stable, que fue un maestro, vivió de 1894 a 1976, o sea, una vida del siglo XX. Era un maestro, o sea, un pedagogo, pero que él descubrió la importancia de la investigación científica. Y por eso él se dedicó a las investigaciones biológicas. Incluso él logró estar en España investigando junto a Ramón y Cajal, que fue uno de los grandes de la neurofisiología, del funcionamiento de las neuronas. Pero él luego lo aplicó acá en Uruguay, porque él quería ver la ciencia al servicio de la sociedad, justamente, y no reñida con la filosofía ni con las artes, como que hay una armonía entre todo. Porque otro aspecto muy importante de la ciencia y la tecnología es que son creativas. La tecnología aplica la creatividad para poner en marcha eso que descubrimos científicamente, que sea algo útil, que funciona, que sirve, que gusta. Y entonces un poco también la semana nos muestra todo lo que se hace en Uruguay, porque si no uno a veces se queda con la idea de que lo científico y tecnológico es todo de otros lados, de otros países, más desarrollados, más ricos, con más posibilidades, y en realidad no, también acá en Uruguay se investiga mucho. Bueno, el ejemplo de moratorio, dije un nombre, quizá está mal. No, está perfecto porque digo, es gente que ha cobrado visibilidad y uno puede decir, me interesa, además de la figura del moratorio, de los buen comunicadores, me interesa ser surf y ser científico. Y claro, o sea, y además, son modelos. Cuando uno es científico tiene que aprender a comunicarse, porque eso es un poco la idea, comunicar y divulgar la ciencia. Divulgarla es comunicarla de una forma que la haga comprensible, porque a veces los científicos podemos hablar en una jerga, en un lenguaje que nadie entiende nada, y eso no sirve, eso justamente aleja. La idea de la Semana de la Ciencia y la Tecnología es, que es una idea que también ha surgido en otros países, pero hacer comprensible a todos qué importante y qué presente está la ciencia para nuestra vida cotidiana, como decimos, ¿no? Teresa, te agradecemos muchísimo tu presencia, tus palabras, la claridad además de los conceptos y sin duda la pasión por la ciencia. Y bueno, esperemos que esto sea, como ha sido siempre, una fiesta y este año renovado, porque podemos ir físicamente a tantos lados. Muchos científicos y científicas estaban con muchas ganas de ir. Así que gracias a ustedes por recibirnos. Muchísimas gracias nuevamente.